Hay momentos en los que uno siente que está haciendo todo bien, pero aún así las cosas no funcionan. Que le mete uno ganas, disciplina e incluso pasión, pero el negocio despega. Y entonces aparece la duda, ¿será que esto no es para mí o será que todavía no lo estoy viviendo completo? Hoy vamos a hablar de eso, de insistir, cambiar y volver a empezar. Bienvenido a Un Murmullo con Propósito, donde exploraremos las historias y estrategias detrás del éxito empresarial. Soy Laura González, me encuentras en Instagram como @lagón90. Hoy me acompaña alguien que ha vivido el emprendimiento desde todos los ángulos. Es Esteban Velasco, cofundador de Sempli, una fintech que ha apoyado a más de 4.000 empresas en Colombia con acceso a financiación. Hoy levantando más de $85 millones. Son una de las plataformas más relevantes en el crédito digital para pymes en este país. Pero más allá de eso, Esteban es alguien que empezó a emprender en el año 2000, fracasó, se construyó en el mundo corporativo y volvió a intentarlo. Esteban, bienvenido a Murmullo con Propósito. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, Esteban, qué delicia tenerte aquí. Esteban es paisa, vive en Medellín, casado, con hijos. Cuéntanos un poquito de tu historia, Esteban. ¿Cómo lograste llegar a ese mundo corporativo y a ese mundo de emprendimiento tan rápido? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué te dio ese impulso? ¿Qué hacían tus papás? Porque normalmente los emprendedores siempre tenemos ese gusto y esa pasión por el emprendimiento desde atrás, por nuestros padres. Cuéntanos un poquito. No, Laura, mil gracias por la invitación. Rápido no fue, no ha sido rápido. Lo que sí es que ha sido muy divertido. Yo empecé en el año 2000 como emprendedor, pero pues yo digo que fui emprendedor desde mucho antes, desde adolescente. Puedes ver que soy paisa y no se me nota por el acento. Tuve la oportunidad de estudiar en colegio católico, entonces muy tradicional, con los jesuitas en Medellín, Colegio San Ignacio, en una época en la que había mucha violencia particularmente en Medellín, y quizás con una adolescencia muy diferente a lo que ve uno de los adolescentes, por lo menos lo que veo yo de mi hijo, que hoy ya es post-adolescente, va a cumplir, tiene 18 años ya, pero era un momento en el que estábamos muy encerrados como personas, como ciudad, incluso mientras otras generaciones iban a los 15, como se conocen de las amigas, de las chicas, en esa ocasión no, en esa época nos tocaba 15 de 4 de la tarde. Habían bombas, pusieron bombas en el colegio, entonces muy diferente, muy diferente. Mi mamá toda la vida fue empleada en grandes empresas, en una caja de compensación familiar muy grande que se llama Confama, luego en Sura por muchos años, y mi papá siempre fue emprendedor. Entonces yo veía como las dos dinámicas, el salario estable, la estabilidad de mi mamá, y veía el pico. Los picos, los ups and downs, el frenesí, la efervescencia con mi papá. Siempre tuviste con qué comer, tu familia le ha ido, pues sí, digamos, en medio de todo. Sí, hubo momentos pues, más difíciles, en un momento en el que no había con qué pagar el colegio, pero entonces el colegio asumía como unos compromisos por meses, pero eran cuestiones de meses, pero muy afortunados pues en que siempre, digamos, hubo esa disponibilidad. Y claro, entonces pues, yo recuerdo, mi papá fue publicista, tenía una agencia de publicidad, y en esa agencia, pues por cómo se constituyó, porque así son muchas de las empresas familiares que incluso yo veo hoy en mi trabajo, en Colombia cerca del 85% de las empresas son familiares. Entonces ahí, claro, ¿quiénes eran los accionistas? Eran mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Entonces yo de 10, 11, 12 años, en la cena, en la comida, era hablar de trabajo. La verdad, era una conversación. Seguramente en otras familias se hablaba de otros temas, no sé, de religión, de fútbol, de lo que fuera. En mi casa se hablaba siempre, igual, hoy por hoy se habla mucho de trabajo. Y esa fue un poco como la ética del trabajo que pude vivir yo. Y digamos que en ese entonces yo le pedía cuentas a mi papá. Yo le decía, yo soy accionista, yo tengo 11, 12 años, pero yo tengo un porcentaje de la empresa, entonces bueno, ¿cómo va? ¿Qué estamos vendiendo? ¿No estamos vendiendo? La caja, ¿hay plata? ¿No hay plata?
¿Cuáles son los planes para ¿Y este qué? año? En ese momento tu No, papá lo tomaba como un respondían. chiste. No, yo creo que también muy empeliculado, muy metido como en el rollo de tengo unos accionistas, tengo que responder por Wow. mis accionistas. Y obviamente pues mis accionistas son los que yo voy a educar y tengo que pagar después una universidad. Bueno, entonces ese fue como un abrebocas para mí en el emprendimiento. Entonces, si bien emprendí en el 2000, desde los años 80 yo ya estaba muy con el foco 80 y pues 90 muy con el foco de tener un lenguaje de crear empresas, de construcción empresarial. Mi papá, claro, entonces hubo años en los que hubo apps y entonces, Esteban, te vas para hacer un intercambio en Estados Unidos y aprende inglés. El colegio de inglés era malísimo, malísimo. Entonces, bueno, se pudo hacer, pero había otros momentos en los que... ¿Aprendiste inglés? Sí, 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 sí. porque hay muchos que se van y Ah, no, no, parrandean. no, no, no. Claramente sí, sí aprendí inglés. Y había otros momentos en los que simplemente no, se quebró esta empresa que era cliente y se quebró. Y entonces mi papá se quebró por muchos años No. y entonces ahí pues digamos que nos tocó tener una dinámica ya como en la universidad, más en mi mente quizás más, y yo creo que eso es bueno, más vamos a hacer algo corporativo. Yo empecé, claro, entonces estoy hablando del año, yo me gradué en el año 99, ahí voy revelando mi edad, este año cumplo 50 años, un momento especial también. En el año 99, el último del milenio, me gradué y empecé a trabajar. Para ese entonces estaba empezando el boom de Internet, era como la bomba de Internet. La burbuja, perdón. Después se conoció como burbuja, en ese momento no se conocía como burbuja. Eh, y trabajé para lo que se llama, es lo que es un ISP, un Internet Service Provider, y eso básicamente es, hoy hay marcas de telecomunicaciones que prestan ese servicio, pero en ese momento era algo como muy exclusivo. Estuve 3 meses trabajando allí, nada, realmente. Y yo dije, y mi trabajo era acompañar al gerente de esa empresa a buscar dinero, a hacer fundraising, lo que hoy se conoce como fundraising o levantar recursos de financiación para patrimonial, inversionistas. Okay. Y en ese momento, ¿Tú ahí tenías cuántos años? 23, Ok. 23 años tenía. Y en ese momento, Ahí ya estabas estudiando en la universidad. acaba de recién, en esa época se hacían varias prácticas empresariales de universidad. Hice 2 prácticas en empresas muy tradicionales, en Leonisa, de confecciones, y en Isagen, de empresa de energía. Entonces yo salí y empecé a trabajar en esta empresa. Levanté $5 millones. Me fui con el gerente de ese momento, me fui para Nueva York y levantamos $5 millones de diferentes inversionistas. Y entonces yo, en un acto de irresponsabilidad, de mucho ego indebido, creo yo, para ese momento, yo dije, si levanté $5 millones para otras personas, ¿por qué no los puedo levantar para mí? Wow. Y entonces renuncié, estaba empezando y dije, voy a crear mi empresa, crear mi empresa de Internet. En ese momento, Internet era como hoy se habla de inteligencia artificial, era O sea, ni cosa. siquiera te has graduado en la universidad, mejor dicho. Sí, estaba ahí acabándola, No puedo creer. acabándola. Entonces, en ese momento, invité, eran 14 inversionistas. Para ese momento no se hablaba de inversionistas ángel, pero eran inversionistas ángel. Eran personas que pues, tenían algún nivel de afiliación o que invitaron a alguien y pusieron unos recursos. Y la compañía era muy parecido a lo que hoy llamamos de data analytics o data mining. En ese momento no se hablaba de eso. Para atender unos comercios, compartir data y bueno, creé mi empresa y al cabo de un año me quebré. O sea, ¿lograste conseguir la plata para tu empresa? Sí, para ese momento levanté, creo que eran, no sé, como 250 millones de pesos. Eso era un dineral de plata, eso era mucho dinero, mucho dinero. Pero pues hoy yo puedo obtener servicios de AWS, de Amazon servidores en $25 y en ese momento me costaban $10 millones de ese momento. De ese momento. En ese momento Caracol era el que prestaba ese servicio de servidores en Colombia.
una cosa súper sui generis, muy, y pues yo digo que en ese momento el internet era de estrato socioeconómico alto, no estaba masificado. Entonces no hubo un time to market para mi producto, nuestro producto. Y muy rápidamente entonces nos tocó, nos sobraron 4 millones de pesos, lo dimos a una fundación. Eso ya se acabó, capítulo cerrado, aprendizaje y con mucho guayao. Entonces decidí ganar, ahí sí con más humildad, con menos ego. Dice, no, es el momento de aprender, pues de aprender, el momento no es, quiero hacer una carrera, empecemos por lo corporativo, aprendamos. Y entonces me fui por el mundo más corporativo. ¿Te graduaste de qué? ¿O al final? Administración. Yo estudié Administración de Negocios en la Universidad de AFIT, en Medellín. Entonces empezaste con tu empresa. Entonces, claro, empecé con mi empresa y luego... ¿Solo? ¿No tenía socio? No, claro que sí. Tenía 4 socios, 2 trabajábamos y 2 no trabajábamos. Eso es interesante. Sí, eso es interesante sí. porque las sociedades no son fáciles tampoco, ¿no? Uno vive muchas cosas en esas sociedades y hay que saber con quién asociarse. De acuerdo. Me imagino que viviste algo por el estilo. Absolutamente, y es parte de los grandes aprendizajes. Uno tiene que estar muy bien acompañado. Entonces, bueno, ese fue como mi primera experiencia, realmente fue como emprendedor. Mi pues, experiencia serio, profesional, hablando con proveedores, con clientes, con gente, contratando gente, despidiendo gente, abriendo mercado. Me venía aquí, como te estaba contando previamente, venía aquí todas las semanas a Bogotá. Siempre, yo diría que Bogotá me la conozco muy bien porque casi que todas las semanas estoy aquí, pero bueno, ese es un poco mi comienzo y después dije, no, venga, vamos a trabajar en mundo corporativo y estuve muchos años trabajando en sector corporativo. Para ese momento había empezado mi carrera, mis prácticas, mi carrera muy enfocada en mercadeo, la experiencia de mi padre muy en mercadeo, publicidad. Pero ¿Murió tu padre ya? No. Ok. Tiene 7 vidas, está... Ay, divino. Muy bien. Entonces, bueno, me empleé, trabajé en empresas de comunicaciones, de telecomunicaciones, luego en Orbitel, que pues, con todas las fusiones que ha habido, pues es una gran compañía. Orbitel era como, yo cuando hago memoria, era como el Rappi de la época. Era como todos queríamos trabajar en una empresa, o el Rappi, o el Nu, o el Bolt, como compañías muy icónicas, locales, colombianas, que estaban haciendo algo diferente, haciendo disrupción en el mercado. Ese era un Orbitel. Y ahí aprendimos mucho. Éramos 400 personas, creciendo muy rápidamente, muy rápidamente. Tengo grandes amigos de allí. Y para ese momento yo ya me había casado. Te estoy contando muchas historias. No, me gusta. Ahí vamos por toda la historia. Me había casado con mi novia. Para mí fue un noviazgo, fue como un matrimonio de noviazgo, pues porque... ¿Tenías cuántos años ahí? Para ese entonces tenía 27 años más o menos. Ok. Sí. Estaba casado y me divorcié. Entonces, ¿Duró cuánto? Pues con ella duré como 11 años, pues, pero el matrimonio duró como 3 años. Sí. ¿Tuvieron hijos? No. Ok. No. Por eso ya eso fue como un noviazgo. Eso es apague y termina un viernes y el lunes estamos con otro chip distinto. Y entré como con unas preguntas que son muy válidas y pertinentes incluso para los jóvenes hoy que tienen oportunidades y lo pueden hacer. Quiero tener una experiencia afuera de una maestría. Entonces me fui a París, estuve en Francia 1 año, ahí hice un MBA. Solo. Para mí no era yo busco una experiencia más cultural, más de crecimiento personal, pues porque dirás un administrador estudiando un MBA que es una maestría en administración. Está bien, lo hice así y aprendí muchísimo de estar solo, de construir relaciones también, sobre todo network, grandes amigos que hoy tengo, claro. Pues de esos momentos. Y cuando estaba allí, una profesora holandesa me pregunta, eso eran diferentes módulos, este era un módulo de career management, de gerencia de tu carrera, de tu desarrollo profesional, y la pregunta que nos hacían era la más cliché de todas, pues es, ¿cómo te ves en 5 años? Yo, listo, ¿cómo me veo en 5 años?
para ese entonces había un concepto que ya existía en Estados Unidos, pero que estaba emergiendo mucho en la conversación, digamos, de América Latina. Y pues desde que yo previamente a irme y allá en la distancia se veía, era el concepto de Venture Capital, que es fondos de inversión en compañías en etapa temprana, tecnológicas, disruptivas, y las grandes empresas de tecnología son las que reciben fondos de Venture Capital. Entonces yo dije, Lindy, la profesora, yo me veo trabajando en Venture Capital. Ok, listo. La segunda pregunta cliché era, ¿qué tienes que hacer para trabajar en Venture Capital? Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Entonces, el libro dice que hay que hacer banca de inversión. ¿Listo? Para ese entonces, mi mundo había empezado en Orbitel a ser más, digamos, mimetizado entre financiero y mercado y ventas. Y en ese momento yo dije, no, voy a hacer un alto del camino, me voy a enfocar en un tema de banca de inversión que es muy financiero y de estrategia. Estrategia, finanzas corporativas. Y busqué, listo, me quiero quedar aquí, busqué oportunidades allá, no se me abrieron. Y aterricé en una pequeña boutique de banca de inversión en Medellín que estaba controlada por el Grupo Empresarial Antioqueño, extinto el Grupo Empresarial Antioqueño porque ya no existe el Grupo Empresarial Antioqueño. Y trabajé allí varios años y pudimos hacer cosas muy bacanas en términos de banca de inversión. Y estando haciendo banca de inversión con mi jefe de ese momento, dijimos, listo, vamos a crear los fondos de Venture Capital, y los creamos. Entonces fue, yo diría, el primer fondo de Venture Capital que hubo en Colombia, que nosotros levantamos. ¿Y esa plata de dónde salía? Los inversionistas... ¿Eran colombianos? Habían inversionistas colombianos, extranjeros. Ese primer fondo, como tenía el respaldo de un grupo muy poderoso, quizás para ese entonces el grupo económico más importante de Colombia, lo que recibimos fue plata de Sura, plata de Bancolombia, plata del grupo Argos en ese momento, del Banco Interamericano de Desarrollo, de CAF. Estoy hablando de dos fondos. ¿Y qué hiciste con esa plata? Invertirla. La invertimos en 6 compañías. En el fondo de Venture Capital había uno de Private Equity que era, digamos, inversiones más grandes. El que gestionaba yo era inversiones en compañías que estaban empezando, emergiendo apenas. ¿Y hoy en día esas compañías qué? Hay compañías que son exitosas y hay compañías que se quebraron. Como, digamos, el juego de Venture Capital es un juego de hacer apuestas, y en apuestas se gana y en apuestas se pierde. Ese es el modelo de Venture Capital. Entonces, con las que tú ganas, digamos que cubres la rentabilidad con las que perdiste, y bueno, ese es el estómago de esa industria. Para ponerte un par de ejemplos de esa experiencia, hay una compañía muy chévere, un productazo que se llama Ecoflora. Ecoflora, ¿la conoces? Sí. Ecoflora tiene, como lo dice el CEO de Ecoflora, el fundador Nicolás Koch, él dice, el santo grial de los colores naturales, que es el azul. Entonces el amarillo y el rojo se consigue en diferentes frutas, el azul hasta ese momento no, y los colores primarios, amarillo, azul, rojo. El azul no, y ellos con una fruta en el Chocó, que se llama la jagua, están extrayendo color azul, colorante azul, y eso pues, ¿dónde se puede usar? En los M&M azules. Entonces, en lugar de que sea químico, es colorante. Qué chévere. No sé, en los energizantes que tienen color azul. Ese es un caso de uso. Esa es una inversión que hicimos, por ejemplo. Esa compañía tenía varias unidades, temas de biofertilizantes, se vendió. Bueno, una experiencia muy chévere, una compañía muy bonita. Y otra que es un hit, que para ese momento invertimos en Easy Solutions, una compañía de seguridad informática, de ciberseguridad. Esa compañía se vendió a otra compañía en Estados Unidos, a un fondo de inversión en Estados Unidos, y eso tuvo un retorno pues significativo. Por ponerte un par de ejemplos, pues de eso eran 6-7 compañías. Ese momento, perdón. No, dale. En ese momento, los fondos de Venture Capital normalmente se crean los que se llaman los gestores. Yo era un gestor, y los gestores al final el dinero es de
grandes instituciones, en algunos casos de familias, pero para ese caso solo eran grandes instituciones. Y los gestores van al riesgo, tienen un retorno por el riesgo que se está tomando. Pero el modelo sobre el cual estaba construido, no. Entonces yo no tenía, mejor dicho, me fuera bien o me fuera mal, no había una exposición. Eso se llama un carrot, pues en la industria, como ir al éxito. Y yo dije, no, pues esto no es como está construido el modelo. Y para ese momento, en el año 2011, 2012, me invitó una firma española que estaba abriendo operaciones en América Latina a crear un fondo aquí en Colombia. Para Colombia y la región andina, Colombia, Perú, Ecuador. Y me salí, me fui. En ese momento estábamos levantando cerca de 100 millones de euros, un fondo grande, y se vino la crisis española. Yo me había vuelto a casar. en esos in-between, y tuve mi hijo. Y en esos momentos los españoles dijeron, se vino la crisis de Portugal, Grecia, España, se acabó el dinero. Entonces me había casado unos años atrás, me estaba divorciando y estaba sin trabajo. Yo, uy, Dios santo. Y entonces, ¿aquí qué hago? Y fue un momento pues muy, muy especial de reencontrarme con volver a hacer empresa. Entonces, como empecé mi carrera profesional, y ¿yo qué hacer? ¿Yo qué sé hacer? Yo sé hacer inversión, fondos de Venture Capital. Entonces creé mi fondo de Venture Capital y llamé a los que eran mis inversionistas en el antiguo. Y yo, me fui con los españoles, eso no salió. Venga acá, levantemos otro fondo. Ya estás acá. Ya estaba aquí. Y levanté un fondo pequeño, realmente era un fondo pues de 30 mil millones, con el dólar de ese momento eran como 12 millones de dólares. Y pudimos invertir en muchas compañías, en cerca de 15 compañías, cuando ya había un resurgir de lo digital. Y eso fue un momento muy especial, porque cuando se empezaron a ver los casos de éxito en Colombia de lo digital, nosotros estábamos ahí, digamos, preparados para hacer inversiones. Y pues eso fue un proceso de 2012 a 2016, más o menos, en el que hicimos todas estas inversiones. Y al cabo digamos que ahí invertimos con algunos de los inversionistas que habían tocado al principio. Y empezamos a invitar familias. Ahí, por ejemplo, hay un irlandés que nos acompaña, que desde el día 1 ha sido muy especial. Y cuando... ¿Estás hablando de fondos ya privados? Sí, okay. Fondos privados. Ahí digamos que también estaba público Bancoldex. Digamos que se mimetiza mucho la inversión pública con la inversión privada. Y en ese momento, en el 2016, nosotros habíamos hecho una lista como yo trabajaba con un argentino, quien es mi socio hoy, Felipe Llano, en Sempli, y yo, éramos nosotros tres. Y en ese momento, previamente habíamos como hecho pues, muy estructurados, muy juiciosos, como listo, queremos invertir en 7 verticales. Vertical de servicios por demanda, verticales de servicios de e-commerce, verticales de educación, y había una vertical que habíamos dicho financiera, entre otras cosas. Para ese entonces, no sé, el concepto fintech, que son compañías tecnológicas que prestan servicios financieros, no estaba desarrollado, ni siquiera habíamos puesto en el diseño del fondo fintech, sino vertical financiera, tecnología financiera. Y nos encontramos con que ninguna de las 14 compañías tenía esa vertical. Y ya habíamos invertido todo el fondo. Entonces dijimos, y una cosa que nos pasó muy especial es que haciendo venture capital es invertir. Yo soy socio y voy al riesgo completo, vaya bien, vaya mal. Y nos publicaban una nota en la revista Dinero, en Portafolio, en Prensa, en El Tiempo, en El Colombiano,
donde fuera, y siempre que salía una nota, porque un fondo de venture capital no hace comunicación, no hace publicidad. Y en ese momento, cada vez que había una nota, nuestros teléfonos o correos electrónicos se disparaban. 10, 15, 20 personas. Préstame plata. No, es que nosotros no. O sea, préstamo es prestar, préstamo es crédito. O sea, yo te doy 100 pesos, me devuelves 100 más un interés. Y en ese momento... Como un banco. Como un banco, sí, como un banco, préstamos. O como una microfinanciera. Habían pasado ya 4 años del fondo y nosotros, de este segundo fondo, y nosotros contábamos cerca de 350 oportunidades de préstamos que hubiéramos hecho sin tener plata para prestar. Obviamente, nuestra respuesta era educar, como decir, no, esto no es un fondo, un fondo no es para esto. Cuando se acabó de invertir el primer fondo, normalmente un fondo, cuando termina de invertir, hace fundraising para un segundo fondo. Y entonces nos miramos a los ojos y dijimos, no, venga, la oportunidad más grande en préstamos. Es decir, si nosotros... Les está llegando a todo el mundo por ahí. Les está llegando a todo el mundo. Y aquí y realmente hay una vocación de impacto donde nosotros decimos, vas a invertir en una compañía 2.000 millones de pesos o vas a invertir en 10 compañías 200 millones de pesos. O en 20 compañías 100 millones de pesos. Increíble, sí. Y es el impacto que generas, porque claro, estás en una compañía con un riesgo que hay una probabilidad que se caiga del 70-80%. Entonces puedes perder 2.000 millones de pesos. Cuando estás en el negocio de préstamo, pues la probabilidad de que se caigan los negocios es muchísimo más baja, muchísimo más baja. Y puedes multiplicar. Entonces, claro, si yo pongo en 20 compañías 100 millones de pesos, esas 20 compañías te están generando, pues multiplícalo por... el promedio es 10, 11. Entonces estás generando 200 empleos o 220 empleos. O sea, tenés mucho más impacto, muchísimo más impacto en crédito. Y les dijimos, les tocamos las puertas a nuestros fondeadores, inversionistas del fondo, y les dijimos, todos estuvieron de acuerdo. Y entonces ahí se volcó. Entonces el argentino nos dijo, no, yo no estoy para estar en esta ecuación. Yo sé lo que es estar del otro lado de la mesa. Yo hablo del otro lado de la mesa, ¿cierto? Porque yo fui inversionista de un lado de la mesa, pero después fui emprendedor, pidiendo plata para Sempli, que es nuestro negocio en el cual ya, digamos, vamos a ajustar 9 años. En ese momento, entonces, le dimos a los inversionistas, por favor, encontremos que aquí hay más impacto, hay más posibilidad, hay más retorno, y la categoría fintech se va a desarrollar de esta manera, un tema más prospectivo. Existe este dolor con los bancos, con las microfinancieras, no logran llegar a las pequeñas empresas y nos copiaron y al final fue muy divertido, fue un momento llegar muy especial. Hasta ahí. Llegar hasta ahí. Bueno, ahora la pregunta que te tengo es, ¿por qué Sempli? ¿Por simple? Sí. El primer nombre no era Sempli, era Bien. Que tenía una, digamos, como una etiqueta con un apellido banco, y obviamente nuestros abogados nos dijeron, usted no puede usar la palabra banco, no lo puede hacer, hay serios cuestionamientos que el Banco de Sangre de la Cruz Roja utilice la palabra banco, usted no puede hacer eso, listo, ok, entonces banco se cae. Y Bien, pues digamos que había un juego ahí, digamos, gráfico y semántico con la palabra bien y banco. Entonces teníamos una tarea como de identificar en qué podría ser nuestra propuesta de valor diferente, y tiene que ver con un proceso simple, muy simple. Y nos arriesgamos. ¿Cuánto llevan en esto? 9 años. Vamos a cumplir 10 años el año entrante. En enero del año entrante estaremos cumpliendo 10 años. Yo quiero saber qué necesita un emprendedor para que le presten plata. En Sempli. Necesita varias cosas, pero yo te diría que si pudiera rescatar una, es tener un propósito. O sea, eso es lo más importante. Si tú tienes un propósito, la energía te conecta. Y ese propósito hará que salgas bien y logres. El camino va a tener muchos, digamos, vaivenes. Y si tú tienes un norte, tienes un propósito, eres muy coherente, pues al final los números se van a dar. Que no se den un mes, listo, no se dan un mes, pero seguramente saber hacer renuncias en ese propósito, en buscar, vas a encontrar, listo, no vas a... querías llegar del plan A al plan B,
y resulta que en el camino te encontraste que era el plan C, pero es que el propósito sigue siendo el mismo. Listo, perfecto. Un propósito es para mí digamos, el elemento. ¿Qué fue lo que no viste en el primer negocio que ahora sí ves? De los que financiamos. Tal vez no como tal del cliente directo, sino tú. Nuestros. Esa es una muy buena pregunta y tiene que ver con ser muy responsables con tener la sostenibilidad, la rentabilidad que el negocio dé desde el principio. Porque hay un dilema que tienen los empresarios, que tienen los emprendedores. Y es, ¿crezco muy rápido o soy rentable? Es decir, que doy dinero. Y yo creo que la respuesta que te puede dar 9 de cada 10 empresarios, emprendedores es, prefiero crecer muy rápidamente. Y en crecer rápidamente hay dolores y ahí es donde se quiebran muchas empresas. El cementerio de empresas está lleno de personas que quisieron crecer muy rápidamente. Entonces, paciencia. Hay que tener mucha paciencia. El ego lo viviste desde el principio cuando me contabas que habían sacado que habían logrado conseguir un montón de plata. Uh-huh. ¿Qué cambió en ti internamente a hoy? En eso, en el tema del ego, en el tema del éxito, en el tema de que la gente te admire. ¿Qué cambió en ti de ese momento a ahora? ¿Y qué crees que podrías enseñarle también a tus hijos? Tengo un hijo, por ahora. No más. Yo creo que reconocer, o sea, como verbalizar de manera deliberada, reconocer que somos muy mundanos. Es que al final nos acostamos, nos dormimos, tenemos las mismas 24 horas. Algunos trabajamos más, otros días menos, pero digamos que en ese ser mundanos, nadie es más que otro. Nadie es más que otro. El dinero que hemos podido levantar y consecuentemente acompañar a las empresas es muy valioso. Y pues claro, yo encuentro mi propósito. Para mí mi propósito es, seguramente alguno dirá, no, es que tenemos la capacidad de implementar inteligencia artificial en el proceso de onboarding. Chévere. Pues eso para mí no es el propósito. Para mí yo en qué encuentro satisfacción y me nutro y me alimento de ello es, estoy en un evento y se me acerca alguien y me dice, Esteban, vení por acá. Tú no me conoces. Yo, mucho gusto también. Quería darte las gracias porque mi empresa recibió, no sé, 80 millones de pesos tuyo y con esto pude abrir un local comercial en Palo Quemado. O sea, eso para mí es muy gratificante. Entonces, hablar de egos, pues cuando alguien te está agradeciendo, esto para mí es mi vida. Es mi vida. Yo entre otras cosas, y yo que decías que le puedo enseñar a mi hijo o a mis hijos si seguían. Me volví a casar por tercera vez. Divino. Ahí voy contando la historia. ¿Ahí puede ir al tercero? ¿El segundo? Vamos a ver, no sé, no respondo. En todo caso, mi mensaje es, por lo menos desde lo que te mencionaba al principio de la ética profesional, para mí la ética profesional como la he moldeado, porque no era así al principio, no era así, para mí el trabajo es disfrutar. O sea, es increíble a que uno le paguen por eso. Es increíble. Entonces, es gozársela. Es gozársela. Sí. Entonces, si yo voy a, no sé, vamos a jugar Risk con unos amigos en la noche y somos 5 personas, 4 pierden, hay uno que gana. No quiere decir que los otros 4 pasaron mal. No, los 5 pasamos bueno. Entonces, no en todas se ganas, pero si tú disfrutas, seguramente en un mes o en 6 meses vas a querer volver a jugar Risk. Entonces ese es como el juego, para mí es un juego. Para mí es eso, el trabajo es un juego. Hablemos ahora sí, hagamos un juego. Te voy a hacer preguntas rápidas y tú me las contestas. Listo. ¿Crecimiento rápido o crecimiento rentable? Rentable. ¿Más clientes o mejores clientes? Mejores clientes. Explícate. Estamos en un negocio en el que yo no vendo tenis. Nosotros no vendemos tenis. A nosotros nos toca decir que no. Y en nuestro negocio, la posibilidad de recuperar el dinero que prestamos
hace que seamos rentables o no. Entonces allí preferimos clientes con mejor calidad, con ese propósito que al final nos puedan pagar nuestro dinero. ¿Decidir rápido o decidir perfecto? Decidir rápido. ¿Verdad? La perfección muy difícil porque siempre la vas a encontrar más adelante. Es como el perrito que está dando vueltas pues, sobre su misma cola. Sí. Toma tiempo. Toma tiempo. ¿Intuición o datos? Datos. ¿Así también en el matrimonio? Mentira. ¿Delegar temprano o controlar más rápido? Delegar temprano. Eso es otra cosa que he aprendido mucho. Delegar, sobre todo delegar, dejar que las otras personas crezcan, se potencien. Delegar. ¿Producto perfecto o salir al mercado rápido? Salir al mercado rápido. Producto perfecto. Nunca va a estar perfecto. Nunca va a estar perfecto. ¿Crédito fácil o crédito responsable? Crédito responsable. Lo fácil se puede confundir con facilismo. Crédito simple. Crédito simple, sí. Crédito simple, sí. ¿Escalar o consolidar? Consolidar. ¿Equipo pequeño y fuerte o grande y diverso? Pequeño y fuerte. ¿Persistir o cambiar? Persistir o cambiar. Una mezcla de las dos. Muy difícil elegir una. En algunos momentos toca persistir, en otros toca ejercer cambio. Cambiar, no va a decantar. ¿Tú crees que tu equipo te supera o tú los superas a ellos? No, mi equipo me supera. Yo me despierto todos los días. El rol de un CEO, de un gerente de una compañía son dos cosas. Es atraer, retener el mejor talento posible y motivar. Atraer, retener y motivar el mejor talento posible. Y hacer fundraising y levantar recursos. Levantar recursos de tus mismos clientes, ¿cierto? Que es vender. O pues en el caso nuestro, de fondeo para poder prestar dinero. Y en ese primer capítulo, normalmente una muy buena selección, atracción, retención y motivación permite que uno se divierta más, que uno tenga mejor tiempo para otras cosas, más tiempo para otras cosas. Yo te pregunto algo. ¿Qué escoges tú en un trabajador de Sempli que va y te busca? Te dice, yo quiero trabajar aquí. ¿Qué prefieres tú? ¿Una persona audaz? ¿Una persona inteligente? ¿Qué escogerías? ¿Qué es lo que más te trama? Una persona que sea coherente, que sea muy coherente, que tiene un plan de vida. Todos tenemos un plan de vida, algunos lo sabemos, otros no lo saben, pero todos tenemos un plan de vida. Y en ese plan de vida, esa coherencia es que lo que esa persona piensa, lo que siente, lo que dice, lo que hace, haya congruencia, ¿cierto? Entonces que tengan en una misma línea ese ejercicio de coherencia. ¿Qué va a pasar ahora con Sempli? A 5 años, como lo que te decía tu profesora. No, Sempli tiene espacio para, digamos, seguir atendiendo muchas empresas. En Colombia hay 7 millones, 6 millones, como se quiera ver, de negocios. Nosotros estamos trabajando con formalidad, estamos propiciando formalidad y negocios formales solo son 500,000. Nosotros tenemos una aproximación de trabajo con sectores que puedan tener un desarrollo económico urbano. Es decir, Sempli no hace rural hoy por hoy. Y en ese ejercicio hay 400,000. O sea, esos 7 millones, 500,000, 400,000 empresas. Y hemos servido cerca de 4,300. Quiere decir que una de cada 100 han pasado por Sempli. Y eso suena mucho, suena poco. Pues claro, el 85% de la financiación en Colombia está en 5 grupos financieros. Hay una concentración muy fuerte y eso hace que probablemente las pequeñas empresas, y cuando hablamos de pequeñas empresas realmente, y nuestro modelo de riesgo está así, no es un NIT, no es una identificación tributaria, es una persona. Entonces
¿cómo llegamos nosotros a más empresas, a más personas? Empresarios, no personas naturales, sino empresarios. Y ahí hay un espacio para crecer por 5, por 6 veces más. Hoy Sempli puede llegar a tener una participación del mercado en esa orden de magnitud 5 o 6%, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, siendo sostenibles con nuestra propuesta de valor, y así allí le estamos apuntando. Pues esta es la historia de Esteban, cofundador de Sempli, que nos cuenta cómo caerse, volverse a levantar, cómo volver a casarse, cómo volver a levantarse, volver otra vez. Logra que hoy en día tenga una empresa exitosa con mucho esfuerzo, colombiana además, ¿no? Y que además de todo tenga la facilidad de hablar y contarnos cómo fue su trayectoria y cómo será en algún momento, ¿no? Porque yo creo que esto va a ir full, va a crecer un montón. Esteban, gracias por estar con nosotros. No, a ti, Laura. Gracias por regalarme este espacio. Qué delicia de compañía. Te felicito. Muchas gracias. Te felicito porque esto no es nada fácil, y menos en Colombia. Siempre pensar que la política, que el dólar, que todo esto que nos está llegando a Colombia, que muchas veces es un reto, lo has hecho muy bien, empezando por la pandemia, que desde ahí creo que te surgió y se te iluminó el foco. Sí. Gracias por muchas estar gracias aquí. A ti nuevamente. Divino. Espectacular el espacio y bueno, mucha energía para ti también. Listo. Chao. No olvides suscribirte a nuestro podcast y dejar un comentario sobre tus pensamientos sobre este episodio. Espero que hayas aprendido algo nuevo para tu emprendimiento. Este podcast es una producción audiovisual de Hemisferio Izquierdo y todos sus derechos estarán reservados.